Gloria a Dios. Pues estamos viendo la carta a los Efesios. ¿Dónde vamos, amados hermanos? En el 12. Vamos a estudiar este día del 12 al 14. Vamos a darle lectura. Efesios 1:12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó, amado hermano? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. ¿Qué entendió, amado hermano? Bueno, ese es el tema, pero ¿qué entendió ahí? Porque estamos viendo las riquezas que Dios le ha dado ya a sus hijos, las riquezas espirituales. Amén, que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos ven la diferencia? ¿Qué quiere decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Que nos fue dado el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente, todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Como garantía. A ver, ¿cómo? Como garantía de que tú vas a ser glorificado. Si tú dudas de tu salvación y dices, bueno, ¿y cómo sé si yo voy a irme con Cristo cuando venga? ¿O qué puede garantizarme eso? ¿O qué puedo hacer yo para garantizar que realmente cuando venga Cristo yo voy a entrar a su reino? Que tienes al Espíritu Santo. Es como cuando tú vas a comprar algo y tú no te alcanza en ese momento para comprarlo todo, pero tú le dices ahí a la persona que vas a comprarle un auto, por ejemplo, te dejo este enganche. En ese momento esa persona, al recibir el enganche, ¿qué tiene que hacer con ese carro? No lo puede ya vender. Ese carro ya te pertenece a ti por haber dado ¿qué? El enganche. Una garantía de que tú vas a ir por ese carro y va a ser tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa y dio a su Espíritu Santo como garantía. El día que Él regrese, Él conoce a los que son suyos. Todos aquellos que tienen a su Espíritu Santo. Por eso la salvación para un verdadero creyente está garantizada. No se puede perder. El Espíritu Santo ya no se va a salir. Ya no se va a salir. Ya no se va a ir del creyente. Se puede contristar. De hecho, todos contristamos al Espíritu Santo. Vicente ha contristado al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se rebela contra Dios, cuando no camina en los caminos de Dios, cuando peca contra Dios, el Espíritu Santo se contrista. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se va de Vicente. Y cuando yo contristo al Espíritu Santo y sigo en mi rebelión, el Padre, por amor a Vicente, me va a disciplinar. Pero el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros. Está escrito que Jesús lo iba a mandar para que estuviera con nosotros y en nosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Pero dice ahí en el 12, en el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Vamos a ver si realmente tenemos al Espíritu Santo. Porque muchos dijeron ahorita amén, pero vamos a ver si realmente tú tienes al Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál será la palabra de verdad, amado hermano? Ahí siga leyendo. El evangelio de vuestra salvación. A ver, si tú tienes al Espíritu Santo, ¿qué oíste? El evangelio de tu salvación o de nuestra salvación. A ver, ¿qué oíste? El evangelio de nuestra salvación. Pablo reprendió a los corintios porque ellos habían tolerado ya otro evangelio. También reprendió a los gálatas porque también los gálatas ya estaban recibiendo otro evangelio. Un verdadero creyente sabe que en este mundo hay falsas religiones
y hay sectas que aparentemente creen que están predicando el evangelio de Cristo, pero un verdadero creyente sabe que están predicando un evangelio pervertido. Un verdadero creyente nada más el que puede distinguir el verdadero evangelio del evangelio pervertido. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que todas las sectas como la Iglesia Católica, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, adventistas, pare de sufrir, etcétera, porque son muchísimas sectas, predican un falso evangelio. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que predican un falso evangelio? Porque predican que la salvación es por obras. Es un evangelio pervertido, falso. Ahora, sabemos que muchos grupos llamados cristianos, sobre todo pentecostales, también están pervirtiendo el evangelio. Porque el evangelio ya no lo están centrando en Cristo, lo están centrando en el hombre, lo están centrando en las riquezas de este mundo, en que el hombre tiene un poder y que ya él puede decretar y él puede declarar, cuando nosotros dependemos totalmente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya a verlo rápidamente. Traigo muchas citas, no todas las citas las vamos a leer, solo algunas. Segunda de Corintios 11. ¿Por qué será importante que cuidemos la pureza del evangelio, amado hermano? ¿Por qué será importante? Dice la hermana que porque podemos ser engañados. Otra razón muy importante. Pero dice Pablo, sí está bien eso, hermano. Dice Pablo, si alguno os predica otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Sí será importante, amado hermano, saber cuál es el verdadero evangelio y predicar el verdadero evangelio? Toda esa gente que está predicando un evangelio falso, pervertido, está bajo la maldición de Dios. ¿Sí? Mira, aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia que es cristiana, amado hermano, los corintios. ¿Y qué les dice Pablo? En el 11. Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Siempre Satanás te va a querer apartar de la sincera fidelidad. ¿A quién, amado hermano? A Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían? ¿Por qué se llega a recibir otro evangelio, amado hermano? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia de Cristo es ignorante, amado hermano. Es ignorante de las escrituras. Ahorita damos gracias a Dios que ya se le está discipulando a los varones, a las mujeres, porque en esta iglesia no queremos gente ignorante. ¿Sí? Todo creyente tiene que tener su fe, conocimiento de la palabra. Todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente tiene que tener la capacidad de explicar el evangelio del Señor Jesucristo. La mayoría dice, te voy a llevar con mi pastor para que te predique. O sea, ¿tú no sabes cómo fuiste salvo? A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿tú sabes cómo fuiste salvo? O sea, si tú sabes cómo fuiste salvo, tú puedes decirle a otra persona cómo puede ser salva. Pero la mayoría dice, no, te voy a llevar con mi pastor, o te voy a llevar con mi pastor para que te imponga las manos y recibas al Espíritu Santo. ¿Así se recibe el Espíritu Santo hoy? Amado hermano, créeme que la iglesia está en una ignorancia, pero tremenda. De hecho, cuando tú le predicas el verdadero evangelio a gente que se dice cristiana, se ofenden. Se ofenden. Yo le he predicado la doctrina que aquí damos, hermano, y me ven como raro. Y estoy hablando de gente cristiana. Sabemos que el mundano no nos entiende nada. El que es del mundo, ese piensa que estamos locos, perdiendo el tiempo, que es mejor este día ver la tele, el fútbol, etcétera. Él no sabe que va en camino de muerte, él no lo sabe. Pero gente que se dice cristiana
y tú le empiezas a hablar de la santidad de Dios, le empiezas a hablar de que Cristo fue castigado por Dios y no lo entiende. No lo entiende. Y empieza a decir que somos herejes, blasfemos, le empiezas a decir que la salvación es por gracia, y él dice, no, la salvación hay que cuidarla, y tienes que cuidarla porque se te puede perder. No, la salvación es un regalo de Dios y es vida eterna, vida para siempre. Y estamos en las manos de un Dios todopoderoso y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Entonces, ¿toleraban otro evangelio? ¿Cómo le dijo Pablo a los Gálatas? Gálatas tontos, y hay versiones que dice estúpidos, necios, sin entendimiento. Ya se les predicó el evangelio de Cristo, claramente se les predicó el evangelio de Cristo, que Cristo murió por tus pecados, que por la fe eres justificado, ya se te predicó, y ahora vienen y te dicen que te tienes que circuncidar, si no, no puedes ser salvo. ¿Y qué estaban haciendo los Gálatas? Se estaban empezando a circuncidar y a guardar la ley. Amado hermano, ¿es delicado esto? Es delicado, amado hermano, es delicado. Mira, lo primero que tenemos que saber es Romanos 1:3. El evangelio es acerca de Jesucristo. A ver, ¿el evangelio es acerca de quién? No es acerca del hombre. Tú no prediques a una persona que está en necesidad y le ofrezcas su salud, le ofrezcas que el Señor va a componer su economía, va a componer su matrimonio, porque el evangelio no se trata de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy desgraciadamente el evangelio es, ven a Cristo y Él va a arreglar tu matrimonio, Él va a arreglar tu economía, Él te puede sanar. El evangelio es acerca de Jesucristo. ¿Lo tiene usted Romanos 1:1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué, amado hermano? Para el evangelio de Dios. Fíjate cuál es el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Entonces, ¿acerca de quién es el evangelio de Dios? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es su Hijo de Dios. Acerca del Hijo de Dios, no de un simple maestro, no de un simple profeta, no de un simple sacerdote, sino del Hijo de Dios. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Decía Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, cuando le vas a predicar a una persona, ¿de quién le tienes que hablar? De Jesucristo, no de tu pastor, no de la iglesia, como los católicos. Los católicos defienden mucho su iglesia. Nuestra iglesia es la verdadera, la iglesia católica es la verdadera iglesia, y fuera de la iglesia no hay salvación. No, fuera de Cristo no hay salvación. El que salva es Cristo, no la iglesia. El que murió por nuestros pecados se llama Jesucristo, no la iglesia. El que es la luz de este mundo, aunque la iglesia tiene la verdad, no es la luz es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tenemos que entender eso, amado hermano. Si tú puedes hablar muy bonito de la palabra, muy bonito de Dios, y si no hablaste de Cristo, no hablaste el evangelio. No hablaste el evangelio. Mira, ¿sabes lo que hace la diferencia de los cristianos a todas las religiones? Que todas las religiones se pueden tolerar. Un mensaje de ellos lo puedes llevar donde quiera y no hay problema. Pero el evangelio de Cristo tú no lo puedes predicar en la iglesia católica. Te sacan a patadas. Si tú predicas este mensaje en la iglesia católica, te corren. Si lo predicas con los testigos de Jehová, te corren. No te van a tolerar el evangelio de Jesucristo. Pero si ellos predican cualquier cosa que hablen ellos en cualquier de sus iglesias, ellos se toleran. Porque dicen que están hablando de Dios. Un judío no te va a tolerar que tú le hables del evangelio de Jesucristo. Un musulmán te va a cortar la cabeza. Porque el evangelio de Cristo confronta al hombre. Le muestra al hombre que es un miserable pecador, que ama su vida, su pecado, y que no está dispuesto a dejar su pecado.
y al hombre no le gusta que le muestren su condición. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el evangelio, el mensaje del evangelio es este, 1 Corintios 15. Este es el mensaje del evangelio. Esto es lo que le tienes que predicar a la gente. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, ¿el qué? El evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Recibiste, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Hoy creí que Cristo murió por mí, que fue sepultado y resucitó. ¿Cuánto lo tengo que creer eso? Siempre, mañana, pasado mañana y hasta que me muera. ¿Cuántos dicen amén? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, el evangelio que os he predicado, si lo retenéis, ¿qué somos? Salvos. Y si no lo retenemos, si mañana digo, yo creo que no, yo siento que tenemos que hacer algo. Yo creo que me falta el bautismo en agua para ser salvo. Yo creo que me falta algo para ser salvo. Creíste en vano. Tu fe fue falsa. Tú realmente no has entendido qué es el evangelio. Fíjate lo que es el evangelio, el mensaje, en el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué entiendo que Cristo murió por nuestros pecados? Primero, que yo soy un miserable pecador. Eso es lo que tengo que entender primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente no cree tener necesidad de creer en Cristo? Pues porque cree que no es tan pecador. Apenas le hacía una pregunta a una persona del 1 al 10, ¿qué tan pecador se consideraba? Y él fue así como humilde y dijo, pues hasta el 5. O sea, como diciendo, pues para que veas que sí, acepto que soy pecador como hasta el 5. A ver, ¿qué le falta a esa persona? Mira, pregúntale a la que está a tu lado, del 1 al 10, ¿tú cómo te consideras de pecador? Pregúntale. Pregúntale y te vas a dar cuenta porque esa persona no se congrega. ¿Para qué se congrega? Si él se cree bueno, él dice, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie. Dice la escritura que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos descarriado, cada quien se apartó por su camino, todos. Que todo hombre sin Cristo tiene la mente reprobada, la conciencia corrompida, que su corazón está inclinado a hacer el mal y que todo lo que hace no lo hace para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ama su pecado, aborrece a Dios, no le da la gloria a Dios ni las gracias. Ese hombre está totalmente depravado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el evangelio te tiene que mostrar quién eres tú y lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Murió por tus pecados. Él tomó tu lugar porque tú merecías estar en esa cruz y yo merecía estar en esa cruz. Y Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si tú no crees que Cristo resucitó, tu fe es falsa. Por eso está escrito, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué tuvo que ser necesaria la resurrección de Cristo? Para testificar que su sacrificio fue acepto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabemos que su sacrificio fue acepto delante de Dios y que realmente Dios aceptó ese sacrificio y perdonó nuestros pecados? Porque Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Romanos que Él resucitó para nuestra justificación. Amén. Entonces, este es el mensaje del evangelio. Ahora vamos a ver aspectos del evangelio. No son varios evangelios. ¿Cuántos evangelios son? Un solo evangelio, pero vamos a ver varias características de este evangelio. Hechos 20:24. Hechos 20:24.
Si lo tienen, me dicen amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿de qué? A ver, ¿qué característica veis del Evangelio de Salvación? ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué entiende? A ver ahí, ¿qué entiende? ¿De qué trata el Evangelio? Pues de que la salvación es gratuita, amado hermano. El Evangelio de la gracia, de que la salvación es ¿qué? Gratuita. Fuimos justificados gratuitamente. A ver, ¿cómo fuimos justificados? Gratuitamente. Otro pasaje donde diga que la salvación es gratuita. Por gracia sois salvos. A ver, ¿cómo somos salvos? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ese es el Evangelio de salvación, del Evangelio de gracia. Que la salvación es un regalo de Dios. Otro pasaje. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es un regalo de Dios. La salvación te la regalaron, si es que ya la tienes. Y si no la tienes hoy, la puedes recibir. Tienes que humillarte y aceptar que eres pecador y reconocer que Cristo murió por tus pecados. Pero es un regalo. ¿Qué pasaje le podrías dar a aquellos que dicen que la salvación es por obras? Así contundente. No desecho la gracia de Dios, porque si la salvación fuera por las obras de la ley, por demás murió Cristo. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Ese es contundente. Si la salvación fuera por obras, explícame entonces por qué el Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra como hombre y morir en una cruz si yo me podía ganar la salvación. Y no te va a poder responder. ¿Cuántos dicen amén? Mira, todos esos textos, no sé si te los sepas, amado hermano, ese texto es Gálatas 2:18. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la salvación, por demás murió Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque no había otra manera de salvarnos. No había, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y él, el buen pastor, su vida dio por sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Hechos 10:36. ¿Qué otra característica tiene el Evangelio de salvación? Hechos 10:36. ¿Lo tiene? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando ¿qué? El Evangelio de la paz. ¿Qué me enseña que el Evangelio es el Evangelio de la paz? Que yo entiendo que desde que nací yo era enemigo de Dios. La gente no lo sabe, ¿eh? La gente allá afuera irreligiosa piensa que ella es hija de Dios, así piensa. Y no saben que son enemigos de Dios, no lo saben. Ni Vicente lo sabía. Años de mi vida yo tuve por enemigo al Dios de toda la gloria. Imagínate a quién tenía yo por enemigo. Y no tenía temor de Dios. Pero éramos enemigos de Dios. El Evangelio te reconcilia con Dios. Por eso tú cuando prediques el Evangelio no le digas a una persona, Cristo te ama. No, Cristo está airado contra ti todos los días de tu vida. ¿Sí ve la diferencia? No confunda, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito con decirle a un pecador, Dios te ama. ¿Dios ama a un pecador? Dios lo aborrece.
y está enojado con él, ¿cuánto? Todos los días. Y esa persona está al filo del abismo, a un punto de que venga la ira de Dios sobre él. Porque él muere y va a recibir la ira de Dios. ¿Cómo le vas a decir a un pecador que Dios lo ama? Muéstrale el amor de Dios predicándole el evangelio, pero no le digas que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No. Dice la escritura que Dios está airado contra el pecador todos los días porque Él es justo, santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y si tú vienes en arrepentimiento y por fe en Cristo, Él te puede perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, ese es el evangelio. Predicarle a la gente que está ofendiendo a Dios, que no le están dando la gloria a Dios, que están violando todos sus mandamientos y que Dios ha establecido un día donde va a juzgar a todo el mundo. Así dile a tu familia, prepárese familia, me crean o no, Dios los va a juzgar. Porque está establecido que muramos una vez y vayamos a juicio. ¿Cuántos dicen amén? La gente dice, ay, qué bueno que Cristo va a venir. Cuando Cristo venga, viene la ira de Dios. A ver, cuando Cristo venga, viene la ira de Dios. Viene por su iglesia y también viene a derramar su ira. ¿Cuántos dicen amén? Eso a la gente no le gusta. Ay, no, a mí háblame del Dios amor. Es que el Dios amor también es fuego consumidor. También es ira. Entonces, Romanos 5:10, siendo enemigos, ¿qué éramos? Fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? ¿No se lo sabe, amado hermano? En verdad a veces me asombra, no se sabe ni un texto, amado hermano. Por la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Siendo enemigos, ¿qué eras? A ver, dile que está a tu lado. ¿Tú te sentías así como hijo de Dios antes? Desde niñito. Yo desde niñito era hijo de Dios. Cuando escucho eso, digo, Padre, ten misericordia. Esta persona no es tu hija, no es tu hijo. ¿Qué éramos? Fuimos reconciliados, ¿cómo? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan, nomás apúntelo porque hoy va a quedar grabado. Primera de Juan 4:9. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Sabes qué es propiciación? Quitó la ira de Dios que iba a ser derramada sobre nosotros y Él la recibió. Él recibió la ira de Dios en lugar nuestro. Él es nuestra Pascua, el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Entonces el Evangelio de la paz, ¿verdad? Tenemos que ser reconciliados con Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio. Marcos 1:14, otra característica del Evangelio. Todo esto es para que prediquemos, ¿qué, amado hermano? El verdadero Evangelio. Y no estés predicando un evangelio falso, pervertido, porque estás bajo maldición. Marcos 1:14, si lo tienen me dicen amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Porque el evangelio de salvación es el evangelio del reino. ¿Cómo vas a predicar el evangelio? A ver. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este como Señor. A ver, ¿cómo vas a predicar a Cristo? Como el genio de la lámpara de Aladino que te concede tus 3 deseos. Así lo vas a predicar. Como tu siervo, tú nomás ordénale, yo decreto y él te va a obedecer. Así vas a predicar a Jesucristo. A ver, ¿cómo vas a predicar a Cristo? Como Señor. La gente no sabe quién es Jesucristo. Si supiera ya se hubiera arrepentido.
ya lo hubiera adorado, ya estuviera sirviéndole, ya estuviera congregándose y dándole la gloria a Jesucristo. No lo hace porque no lo conoce. Y tu deber es predicarles quién es Jesucristo. Dile a la gente, Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Ves todo lo creado? Él lo hizo. Él lo hizo. Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Ves cómo funciona todo en un orden? Él gobierna su creación. Aún los millones de ángeles se sujetan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a gobernar toda la nueva creación. Y Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos, porque Él es el Señor. Y hay de ti si no doblas tu rodilla y confiesas que Él es tu Señor, porque desde el infierno lo vas a hacer. Porque Él es el Señor. Si Él es el Señor y esa persona entiende, Él va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Nadie dice amén? Porque ¿cómo vive alguien que no conoce a Cristo? Cree que Él es el Señor de su vida. Cree que Él es el dueño de su vida, el dueño de todas las cosas y que puede hacer con todas las cosas lo que Él quiera. Esa persona está ciega. ¿A quién le pertenece todo? Al Señor. Él es digno de ser adorado y de ser obedecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más tienes que predicar en el Evangelio? Mira, por eso dice ahí, en el 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué le tienes que decir a la persona? Arrepiéntete. Si tú no le predicas a la gente que se arrepienta y le hablas muy bonito de Dios, esa persona puede hacerse cristiana, pero no es un verdadero creyente. La iglesia por eso está llena de gente falsa. ¿Cómo lo sabemos? No ha dado frutos dignos de arrepentimiento. A ver, ¿cómo lo sabemos? No los ha dado. Y tú le exhortas conforme a la Biblia y tiene su excusa. ¿Por qué roba, hermano? Porque tengo necesidad. No le predicaron arrepentimiento. Yo no sé qué le predicaron, pero no le predicaron arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te congregas? ¿Y usted me va a mantener? Pues no puedo, pastor, pues no puedo congregarme. Bueno, no sé qué te predicaron. Tienes que arrepentirte de creer que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Tienes que arrepentirte. El creyente en Cristo ahora hace la voluntad de su Señor. No hace lo que se le pega a su gana, ni hace su evangelio a su medida, ni él vive el cristianismo como él quiere, sino como Dios manda. Y Cristo lo dice claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Si tú no estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios, yo te hago una pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El Señor te da permiso, ¿te gusta el pecado? Atáscate, porque es lo único que vas a tener en esta vida, después vas a ir al infierno. Amado hermano, ya entendamos lo que es ser cristiano. Cristiano es, Cristo murió por mí para que yo ya no viva para mí, sino para Cristo. Si Él dice, Vicente brinca, brinco, Vicente haz esto, lo tengo que hacer, es mi Señor. Y no voy a cuestionar ni empezar a poner argumentos y excusas. Hay hermanos que vivo bien lejos. Hay hermanos que no sé qué mis hijos. No. Si quieres ir en pos de mí, dice Jesucristo, toma tu cruz y sígueme. Calcula el costo. ¿Se ha leído que calculemos el costo? Cristo lo dice. ¿Quieres seguirme? No tomes a la ligera una decisión. Calcula el costo. Te pueden matar. Te pueden matar por seguirme. Vas a padecer porque te voy a probar, te voy a pasar por fuego. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no estamos jugando, amado hermano. El cristianismo no es cualquier religión, es la iglesia del Cristo, del Dios viviente. Entonces, no estemos jugando. Dile que está a tu lado, ¿sí te predicaron que te tenías que arrepentir? ¿Que tenías que dejar tu vana manera de vivir? ¿Que tenías que dejar tus ídolos? Y no estamos hablando de la virgencita, sino de tu fútbol,
de tu televisión, de todo aquello que te quita el tiempo para no buscar a Dios. Todo lo que tú pongas en primer lugar, todo antes que a Cristo, es un ídolo. Por eso esa gente que, ay hermano, es que no puedo, es que no sé qué, esos son tus ídolos. Si amas tú más a tus hijos que a Cristo, esos son tus ídolos. Tú no eres cristiano. Si amas más tu trabajo que a Cristo, tú no eres cristiano, porque tienes ídolos. Ya basta, amado hermano, yo estoy cansado de tantas excusas, y la iglesia no crece, no madura. ¿Por qué? Porque todos tenemos excusas. Todos, pregúntale a la que está a tu lado por qué no viene a la iglesia y te va a decir por qué no viene a la iglesia. Todos tenemos excusas. Yo les aconsejo siempre, no puedes venir a esta iglesia, busca una iglesia cerca de tu casa. ¿No se los he aconsejado? Yo no los quiero a fuerzas aquí, lo que sí quiero es que se congreguen si es usted cristiano. Congréguese, busque una iglesia cerca de su casa y congréguese y dele la gloria a Dios. No ponga excusas de que vive usted muy lejos. Hay iglesia cerca de su casa, ore y Dios le va a poner una iglesia cerca de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano, ese es el evangelio. Efesios 1:13, regrese. Aquí no va a haber excusas de gente que va a estar en el infierno y no va a decir, ay, es que me predicaron un evangelio falso. No, mentira. Se te predicó el evangelio. Imagínese gente que está aquí y que se va a ir al infierno, imagínese. Cristo lo dijo que el juicio iba a ser más fuerte para ellos. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad que ya lo escuchamos todos? ¿Y habiendo qué? ¿Cuál es el problema de muchos que su vida no tienen fruto? No han creído. Gente que hoy escuchó, ¿y qué crees que va a hacer mañana? Va a vivir en su pecado, no va a leer la Biblia, no va a orar, no se va a congregar, va a seguir pecando porque no ha creído al evangelio. Dice Pablo que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Todos decimos amén, todos podemos decir que somos cristianos, pero el único que sabe realmente quién ha creído se llama Jesucristo. Él es el único que sabe quién es creyente. Hay gente que aún sirviendo no es creyente. Tenemos en la Biblia a un Demas, compañero de Pablo, andaba con Pablo, predicaba el evangelio y era un falso creyente. Amaba al mundo. Tenemos un Judas, que era apóstol de Jesucristo, predicaba el evangelio, hacía sanidades y era un falso creyente. Jamás creyó al evangelio. Y en esta iglesia hay gente que no ha creído al evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos. Yo siempre le he dicho, un verdadero creyente es alguien que ha sido transformado. A ver, ¿qué es un verdadero creyente? Alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Es una persona que pensaba que este libro tenía dudas, decía, bueno, ¿y cómo sé que es la palabra de Dios? La escribieron los hombres. Inmediatamente cuando es un verdadero creyente y viene el Espíritu Santo, él sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Él lo sabe. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Es una persona que antes pensaba que él podía vivir su vida como quisiera y ahora sabe que su vida le pertenece a Jesucristo. Él sabe que el evangelio se trata de Cristo y no de él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay fruto en su vida, amado hermano. Es una persona que viene a la iglesia como cada 8 días, cada 3 meses. ¿Es una persona transformada? Es una persona que se congrega siempre, ora siempre, lee la Biblia siempre, se está santificando, tiene temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ve cuando alguien es cristiano, amado hermano? ¿O no se ve? Amado hermano, dice en Lucas 8:13 que algunos creen por algún tiempo. ¿Sí sabe que hay gente que ya se fue? ¿Cómo era su fe? Falsa. Viene la prueba y se aparta. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos. Mira, tú te sorprenderías si pudieras ver gente de aquí
cómo se comporta en su casa o en su trabajo. Tú te asombrarías. Aquí no dice ninguna grosería, aquí es una persona humilde, pero cuando tú la ves en su trabajo diciendo groserías, abusando de los trabajadores, ofendiéndolos, tú dices, ¿y esa persona es cristiana? ¿Esa persona es cristiana? No, amado hermano, es un hipócrita. Profesa conocer a Dios, con sus hechos lo niega. En serio, amado hermano, si tú supieras luego lo que nos enteramos de gente cómo vive, y los hemos exhortado, yo los he exhortado, y de hecho ahorita ya no vamos a permitir que nadie esté robando su negocio, que nadie esté en fornicación, que nadie esté peleado en su matrimonio, porque no los vamos a recibir ya en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No queremos falsos creyentes dentro de la iglesia. Mira, amado hermano, Israel tuvo la bendición de oír el evangelio, ¿sí lo sabías? Hebreos 4. ¿Y qué pasó? No les aprovechó, dice la escritura. ¿Sabes que aquí hay gente que tiene la bendición de oír el evangelio cada día de culto? Cada día de culto oye el evangelio. ¿Y por qué no hay fruto? ¿Por qué? Mire, Hebreos 4:1, ¿lo tiene? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haber lo que. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. ¿Por qué no les aprovechó? Siga leyendo. Si tú te preguntas, hermano, ¿por qué escucho palabra, leo palabra y no puedo dejar de pecar y amo cosas de este mundo? Tú no crees. Tú no crees al evangelio. En verdad no lo crees. Si tú creyeras al evangelio, que tú eres un miserable pecador y que necesitas venir en arrepentimiento a Cristo y lo hicieras de corazón, el Señor Jesús te cambia. Pero no lo crees. No sé qué entiendas, pero no lo has creído. Mira, la tierra mala oye la palabra y no la entiende. Así dice la escritura. La tierra que tiene piedras oye tantito y como que se goza, después le viene la prueba, ya no se congrega. Otros, los afanes de esta vida, y créame que la mayoría está así, los afanes y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Créemelo, créemelo. ¿Sabes por qué hay gente que no viene a la oración? Por los afanes. Tiene un montón de problemas. Por eso no vienen. ¿Qué hacen con la palabra? La ahogan. Por eso su vida está igual. La buena tierra oye la palabra y la entiende. A ver, oye la palabra y la entiende. Él entiende que él es como una rama que separada de Cristo se va a secar. A ver, ¿qué entiende? Soy una rama. Necesito estar pegada al árbol, porque del árbol recibo los nutrientes. ¿Cuántos dicen amén? Lo entiende. Por eso él no puede dejar de leer la Biblia todos los días. Porque él sabe que separado de Cristo nada puede hacer. Lo entiende. Él sabe que a través del sacrificio de Cristo sus pecados fueron perdonados. Él lo entiende. Él entiende que su vida ya no le pertenece, que le pertenece a Cristo. Él lo entiende. Él entiende que fue llamado a vivir una vida santa y que tiene que crecer en esa santidad. Él entiende que de su boca no pueden salir groserías, ni mentiras, ni chismes. Él lo entiende. ¿Cuántos dicen amén? Y gente que oye el evangelio y sigue viviendo igual. No entiende nada. Y se puede jactar. Mi iglesia es la iglesia de sana doctrina, ¿eh? Te voy a presentar a mi pastor. No, si vieras a mi pastor, cómo nos predica. Y él da mal testimonio. ¿Usted se imagina lo que anda de decir el pastor Vicente? Pues yo no sé qué te predica tu pastor, porque tú vives como un hijo del diablo. En verdad, así les han de decir, yo no sé qué te están predicando, porque tú vives como un hijo del diablo.
Aquí se les ha predicado, amado hermano, y yo soy inocente de su sangre, porque les he predicado el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo vivas, pero hay de ti si por causa tuya la gente que te conoce se va a ir al infierno. Ay de ti, lo dijo Jesucristo, empezando por tus hijos. Yo no sé cómo les pueden predicar ustedes a su familia. Ay, ven a la iglesia y te ven cómo eres. En verdad yo no sé cómo puedes predicarle. Vergüenza te debería de dar. Predícales con el ejemplo. Que ellos vean que tú tienes temor de Dios, que tú buscas a Dios, que para ti está Dios primero que cualquier cosa. ¿Cuántos están entendiendo, amado hermano? Ya es tiempo de que des ¿qué? Fruto de arrepentimiento. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído. Ya vimos todo esto, ¿verdad? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una bendición, hermano, que no tiene precio, no tiene comparación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo ¿por qué le llama Espíritu Santo de la promesa? Amén. Mire, desde el Antiguo Testamento en Joel 2, Dios había prometido derramar su Espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre algunas personas. ¿Sí me entendió? A ver, ¿sobre cuántas? Algunas personas, reyes, profetas y sacerdotes. Pero Dios prometió que en el nuevo pacto Él derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo aquel que creyere en Jesucristo. Y lo dijo Jesucristo en Juan 7:37. Rápidamente búsquelo. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién tienes que venir? A Cristo. ¿Qué es beber? Entiende su palabra y abraza su palabra, acepta su palabra. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Hay gente que predica que primero tienes que creer y después tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. No. El que cree ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y lo puedes ver cuando los apóstoles en Pentecostés reciben al Espíritu Santo y cuando Pedro va y le predica a Cornelio y son bautizados con el Espíritu Santo. Lo puedes ver ahí. ¿Cuándo lo recibieron? Cuando creyeron. Por eso voy a citar algunas citas porque ya se me está yendo el tiempo. En Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. ¿Cómo sabemos que alguien es de Cristo? Tiene al Espíritu Santo. Si no lo tiene, aunque sea religioso, aunque profese religión, aunque se congregue en una religión, no es de Dios, es hijo del diablo, porque no tiene al Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3, mire, ¿por qué nosotros podemos llamar a Jesús Señor? Y lo digo en el sentido correcto, porque hay gente que le llama Señor, pero falsamente. Primera de Corintios 12:3, ¿por qué le podemos llamar Señor a Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿Sí lo tiene ahí? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿cómo? Porque ahora tú le dices a Jesús: tú eres mi Señor. Por el Espíritu Santo. Porque antes, acuérdate, tú no querías que Él reinara sobre ti. Acuérdate. Por eso cuando te predicaban te hacías el tonto. No, yo tengo mi religión, no me hables de eso, porque tú no querías que Cristo reinara sobre tu vida. Pero ahora tú quieres que Él gobierne tu vida.
porque sabes que eso es vida eterna. Mira, ¿por qué perteneces al cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 12:12. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que tú perteneces al cuerpo de Cristo? Que eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo sabes? Por el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, ¿qué son todos los miembros? Un solo cuerpo, así también ¿quién, hermano? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, esto es, sumergidos, unidos, ¿en quién, hermano? En un cuerpo. ¿Por qué fuimos bautizados en un cuerpo? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo sabes si el que está a tu lado tiene al Espíritu Santo de acuerdo a lo que estamos viendo? Él sabe que todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Él lo sabe. Y Él se preocupa por todos los miembros del cuerpo. Por eso esa persona sabe cuando alguien no viene, si sabe que está enferma le habla, la manda a saludar, porque se preocupa por el cuerpo. Se duele cuando un miembro se duele, se goza cuando un miembro se goza. Y los que vienen, así como vienen, si quieren saludan y se van. Yo me pregunto, ¿tendrán al Espíritu Santo? No. Son religiosos. No les interesa nadie. Nadie. No saben ni los nombres de sus hermanos. Y yo lo he enseñado aquí. Ni siquiera saben sus nombres. ¿En verdad tú crees que esa gente tiene al Espíritu Santo? No la tiene. No la tiene, hermano. El que tiene al Espíritu Santo tiene un amor por los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué hace? Ora por ellos. Y por eso sabe sus nombres. Padre, te pido por Julano de tal con apellidos, por esta persona te pido. Porque lo conoce. Conoce su necesidad. ¿Nadie dice amén? Muchos piensan que el pastor es el único que debe de preocuparse por la iglesia. ¿Será así? O sea que nada más yo soy el miembro del cuerpo, nada más yo. No, si tú eres cristiano, deberías de conocer a todos tus hermanos. Yo me pregunto a esas iglesias que tienen 1000 personas, ni el pastor las conoce. ¿Por qué van a esas iglesias? Para que nadie se entere de cómo vives. Pues te advierto que si vienes a esta iglesia nos vamos a enterar cómo vives, vamos a investigarte. Y hay de ti si no corriges, te vamos a expulsar de la iglesia. No vamos a aceptar mujeres insujetas, no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar maridos que no son responsables de su hogar, que no dan el gasto, que no están preocupados por sus hijos, no lo vamos a aceptar. ¿Nadie dice amén? No vamos a aceptar ya gente que fuera de la iglesia está tomando, imagínense. Me eché unas 2 cervecitas, hermano, pero anda predicando el evangelio. ¿Usted cree eso, hermano? No vamos a aceptar gente peleonera, que nos enteremos que se anda peleando con el vecino, con la familia y que hasta la policía llamaron. No vamos a aceptar gente en esta iglesia así, porque Dios nos manda a ser luz del mundo. ¿Qué somos? Luz del mundo. Ya basta, dile que está a tu lado, ya basta. ¿Nadie dice amén? ¿Eres del cuerpo de Cristo o no eres del cuerpo de Cristo? Ya no vamos a, dile a que está a tu lado, si no vienes todos los domingos, búscate otra iglesia. Ya no te vamos a aceptar. Ya basta. Y lo estoy diciendo para la gente que tiene tiempo ya en la iglesia. Si alguien es nuevo, le vamos a dar un tiempo de que corrija su vida. Pero la gente que ya tiene tiempo, si no vas a venir todos los domingos, búscate una iglesia donde te acepten así. Porque el mandamiento es 6 días trabajarás y el 7º lo consagrarás a Dios. A menos que de plano digas, hermano, trabajo en verdad y tengo necesidad de trabajar, vamos a hablar contigo. Solamente que de plano no tengas otra y tienes que orar para que Dios te sustente y puedas venir el domingo. ¿Cuántos dicen amén? Ya, hermano, ya vámonos. Efesios 1:13.
Ya, vámonos ya. Ahorita van a salir, estaba enojado el pastor. Eso es lo que van a decir, estaba enojado el pastor. No es mi palabra, amado hermano. No es mi palabra. Es la palabra de Dios. Te guste o no, reclámale a Dios. ¿Es la palabra de Dios? Bueno, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir arras? Garantía. ¿Cómo sabes que vas a recibir tu herencia? Por el Espíritu Santo que ya tienes. Esa es la garantía de tu herencia. Hasta la redención de la posición adquirida. Ya Cristo te compró, pero Él va a regresar por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para la alabanza de qué? De su gloria. Terminamos con Filipenses 3:20. Todo verdadero creyente está esperando a Cristo. A ver, ¿qué está esperando todo verdadero creyente? ¿Por qué lo estamos esperando, amado hermano? Y anhelamos que ya venga. Para que transforme este cuerpo de humillación. ¿Lo tiene usted? Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Dile a que está a tu lado, nosotros somos peregrinos de esta tierra. Vamos de paso nada más. Por eso con que tengamos que comer y que vestir, contentos. Porque nuestra patria celestial viene cuando venga Cristo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuántos ya vieron esa humillación? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Póngase de pie. Si alguno quiere arrepentirse hoy, es momento que abra su boca. Nadie se distraiga, por favor, ya vamos a terminar. Párese guardando silencio, por favor, vamos a orar. Le voy a dar un minuto como siempre. Examinémonos una vez más. Créeme que el día del juicio, hermano, me vas a agradecer que te haya pedido que nos examinemos en cada culto. Créemelo. El día que venga Jesucristo, a muchos les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Apártense, malditos de mí, al fuego eterno. Mucha gente va a oír esas palabras, porque habiendo oído el evangelio de salvación, no lo creyeron. Examínate. Voy a examinarme yo también. Todos, hermano, todos tenemos que examinarnos. Está en juego tu destino eterno. Está en juego eso. Tú te mueres sin Cristo y vas a abrir tus ojos en un lugar de tormento. Así está escrito en la Biblia. Lo creas o no lo creas. Piensa bien qué vas a hacer al salir de la iglesia. Piénsalo bien. Porque el Señor que te va a juzgar te está viendo. Bendito Padre Celestial, he predicado tu evangelio, Señor. No hay otro evangelio, aunque algunos lo pervierten. He predicado, Padre Santo, que el evangelio es acerca de Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él murió por nosotros, Señor. Fue sepultado y resucitó al tercer día. También he predicado, Padre, que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. También he predicado, Padre Santo, que el evangelio es el evangelio de la paz, porque hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Cristo, por medio de su muerte. Y he predicado, Padre, que el evangelio, Señor, es el evangelio del reino de Dios, que a Jesucristo se le predica como Señor de toda la creación. Y he predicado, Padre, que sin arrepentimiento nadie será salvo, Señor. Todo aquel que no se arrepienta tendrá su parte en el lago de fuego. Gracias te damos, Padre, por los que hemos creído.
porque tú ya nos has sellado, Padre, como garantía. Por eso el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.